Hola, nuevamente aquí estoy saludándolos, deseándoles lo mejor en su vida sacerdotal, en su vida personal. Y hoy comenzamos lo que va a ser la primer charla después de la introducción que les he dado, esperando que no solamente les sirva a ustedes, sino que nos sirva a todos. Estando bien cada uno, considero que estarán bien nuestros fieles y todas aquellas personas que nos tratan, especialmente aquellos que directamente viven con nosotros. Y, y al decir viven, no me refiero solamente que habitan en la misma casa o en el mismo lugar, como pudiera ser el seminario o como pudiera ser algún, alguna otra casa sacerdotal. Me refiero también a las personas que colaboran muy de cerca con nosotros, el sacristán o los sacristanes, las secretarias, los secretarios, el personal a lo mejor de servicio, sobre todo quienes hacen el aseo en el templo, quienes nos ayudan en la cocina, en el aseo de la casa, en fin, aquellas personas que nos rodean. Sabemos que cada uno tiene encomendado a alguien y seguramente que Dios nos va a pedir cuentas del ejemplo, del apoyo que les hayamos dado en su vida espiritual, como también en algunas otras necesidades. Y les digo que estando bien nosotros, pues van a estar bien aquellas personas que nos rodean, especialmente aquellas que Dios nos ha encomendado. Quisiera en este momento, como les dije en la charla anterior, presentarme. Soy Juan Manuel González Sandoval, obispo de Tarahumara. Tengo aproximadamente 3 años, 7, 8 meses como obispo de esta diócesis. Tengo casi 30 años como sacerdote. Soy de una congregación llamada Misioneros de la Natividad de María, que tienen su sede en León, Guanajuato, es decir, la casa central y el seminario. Por lo tanto, pues mi época de seminario fue con los misioneros y la filosofía y la teología, yendo a estudiar al seminario diocesano de León, Guanajuato. Allí pues conocí, porque pues era la vida diaria, a hermanos sacerdotes del clero diocesano de León, Guanajuato, muy buenos amigos, muy buenos hermanos, que hasta la fecha de vez en cuando nos vemos, nos seguimos reuniendo. Precisamente el año pasado, para el 2 de julio, que es el aniversario de nuestra ordenación, nos reunimos 7 de los 14 que nos ordenamos en ese día, el 2 de julio de 1991. Y se los digo esto porque, aunque yo sea religioso, me nace un cariño muy especial por la vida diocesana, y más ahora como obispo de una diócesis, tratando de entender el espíritu que debe de mover, de sustentar la vida de un sacerdote diocesano. El día de hoy, pues quiero
presentarme, como les decía, para pues que si se puede haya alguna empatía, es decir, que por lo menos sepamos quién nos está hablando y quién es, aunque no sea lo más importante, por supuesto, pero sabemos que las relaciones personales son indispensables para que pueda haber pues una confianza y sobre todo pues tenga un poco más de valor la palabra que se da. Soy originario de Michoacán, un pueblito que se llama Huáscuaro, cerca de Zamora. Muy chico, me llevaron a la Ciudad de México. Después me fui a León, Guanajuato, donde estuve en el seminario hasta mi ordenación sacerdotal, y allí trabajé un año en la montaña de Cristo Rey, en el santuario, después en el seminario y después varios o muchos años en la pastoral vocacional. Estuve 3 años, del 98 al 2001, estudiando la licenciatura en educación, con especialización en pedagogía para la formación en Roma. Después los superiores me encomendaron seguir en la pastoral vocacional hasta el 2008, que fue mi primera y única misión, llamémosle así, pastoral, a la Sierra Tarahumara. Allí estuve en una parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la que les hablé, 8 años, hasta que su santidad el Papa Francisco pues me encomendó el cuidado de pastoral de esta diócesis como maestro, como guía, como padre, como pastor, y una responsabilidad que ciertamente a mí me ha costado mucho trabajo, porque creo que la mayoría de nosotros no está preparado para una misión de esta magnitud. Sin embargo, pues como dice San Pablo, te basta mi gracia. Y sabemos que el que conduce, el que lleva la barca, es Cristo el Señor, y uno solamente es el instrumento que, pues que arriba de la barca se deja llevar por los impulsos del Espíritu Santo para que Él sea el que dirija y conduzca hacia donde el Señor quiere, aquel rumbo que cada uno tiene que seguir. Puedo decirles con gusto, con satisfacción, que pues he hecho hasta donde se ha podido. No voy a hacer más allá de mis propias fuerzas ni de mis propias capacidades, como ustedes. Cada uno seguramente que cuando se va a dormir no está del todo satisfecho por lo que hizo durante el día o por lo que dejó de hacer, pero no somos más que siervos, y siervos inútiles, y que estamos de acuerdo a nuestras capacidades al servicio de nuestro Señor, que al fin de cuentas es el que nos ha llamado y el que dirige nuestra vida. Ahora, como obispo, he tenido pues relación, comunicación y amistad con muchos obispos que a lo mejor ni siquiera yo conocía, y entre ellos Monseñor Armando, su obispo, y entre nosotros ha nacido una fuerte amistad, aparte de que somos paisanos, somos originarios de Michoacán. El trato nos ha hecho
pues coincidir en muchas ideas, en muchas formas de pensar, y para mí ha sido y es muy valiosa su amistad, su fraternidad y el caminar como hermanos en el episcopado. He aprendido mucho de él, sobre todo el trato personal, el trato por la persona, y creo que esos lazos han servido también como de medio para que yo pueda estar con ustedes y pueda compartirles estas reflexiones que vamos a tener durante estas sesiones, que como les decía, desgraciadamente no van a poder ser presenciales, pero de una forma virtual, y cada uno poniendo lo que esté de su parte, pues aprovechará para su vida personal y para su vida pastoral. Después de comentarles esto, quisiera pasar al tema que hoy ya les adelanté un poco y que considero que es muy importante siempre que se inician unos ejercicios espirituales. Y es precisamente el tema de estar en la gracia de Dios para poder llenarnos más de su palabra, llenarnos de lo que Él quiere comunicarnos. Y les decía que a medida de nuestro recipiente, pues va a ser lo que vamos a recibir. Por eso es muy importante que comencemos con el pie derecho, como se dice, o comencemos bien, es decir, poniendo buenos cimientos para que después nuestro edificio, es decir, al final de nuestros ejercicios, pues no se vaya a cuartear o peor tantito, se nos vaya a derrumbar. Qué importante es que estemos abiertos a la gracia, esa gracia que nosotros predicamos, que nosotros administramos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, y que quisiéramos que toda nuestra gente, sobre todo aquella que frecuenta nuestras parroquias, nuestras capellanías, pues la viva como todo cristiano la debe de vivir, la vida de la gracia. Desde nuestro bautismo fuimos llamados a gozar, a participar y sobre todo a vivir y poner en práctica ese don del Espíritu que nos da el Señor, como es el estado de gracia. Vamos pues a aprovechar esta oportunidad que nos da el Señor, y los invito a que cada uno, ya sea en su teléfono, ya sea en alguna libreta, en alguna hoja, pueda seguir un examen de conciencia sacerdotal que les ayude y que nos ayude para hacer una buena reconciliación. Les recordaba que el Papa Francisco nos dice que para una conversión pastoral es necesario primero una conversión personal. Si nosotros no reconocemos nuestra condición de pecadores, si nosotros no nos arrepentimos, pues será en vano todo lo que hagamos. Algo parecido a lo que dice San Pablo cuando se refiere a que a veces podemos dar golpes al aire y sin sentido. Podemos conquistar nuestros proyectos, alcanzarlos, y podemos soñar muchas cosas hermosas cuando estamos del lado de Dios.
Es decir, cuando nuestro corazón está tranquilo, nuestra conciencia, cuando nos sentimos en la libertad de los hijos de Dios, que traducimos que nuestra vida está en estado de gracia. Vamos pues a seguir este examen de conciencia que espero les ayude, nos ayude a entrar en nosotros mismos y desde el interior pues gritarle al Señor que tenga compasión de nosotros como lo hizo el ciego del camino, que nos sintamos como el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre y lejos de reprocharle, lejos de condenarlo, lo recibe con los brazos abiertos y le hace una fiesta. Vamos a sentirnos también como esa oveja descarriada que es tomada en los brazos del buen pastor, que es curada, que es confortada y que es devuelta al rebaño. Los invito pues a que cada uno haga su examen de conciencia delante del Señor. Si tienen oportunidad, pues delante de Jesús sacramentado, mucho mejor. Y que en la primera oportunidad busquemos un hermano que nos ayude a reconciliarnos. Y en esa experiencia de fe, en esa confianza en el Señor, sentir la gracia que nos purifica, que nos santifica, que nos motiva, que nos da como la vitamina para seguir adelante. Vamos pues a comenzar con este examen de conciencia que espero nos sirva a todos. La primera pregunta sería, ¿me propongo seriamente buscar la santidad en mi sacerdocio? Estoy convencido de que la fecundidad de mi ministerio sacerdotal viene de Dios y con la gracia del Espíritu Santo debo identificarme con Cristo y dar mi vida por la salvación del mundo. Recordemos la carta que su santidad el Papa Francisco nos escribió acerca de la santificación, cómo a través de los pequeños detalles de la vida diaria, sin hacer cosas extraordinarias, nos podemos santificar. La gente siempre espera de nosotros algo más. E incluso cuando nos piden una oración dicen, Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por mí. Ellos creen y confían de que nosotros nos esforzamos, luchamos y tratamos de estar en santidad de vida, que vivimos y gozamos de la gracia de Dios. Pero verdaderamente nosotros creemos que nuestros actos de la vida diaria nos están santificando y que de eso va a depender nuestra fecundidad sacerdotal y que es una gracia del Espíritu Santo que nos identifica con Cristo y que sirve para la salvación de nuestros hermanos. Analicemos cómo está nuestra vida de santidad. Ahora, cuando yo celebro la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, verdaderamente la considero como el centro de mi vida interior. Sabemos que el centro de la vida y de la identidad sacerdotal es la oración, y la oración por excelencia precisamente es la comunión, la relación con Dios a través de la Eucaristía. Y nosotros y yo, ¿cómo la vivo? ¿La preparo bien? ¿Celebro devotamente?
Cuando termino, hago mi acción de gracias, aunque la Eucaristía sea una acción de gracias, o por el contrario, la celebro a la carrera, de una forma rutinaria, de una manera fría, y Dios no lo quiera, pero a veces hasta de una manera agresiva, sobre todo con los fieles. Para mí la Eucaristía es más que un rito, verdaderamente me sirve para ponerme en comunión con Dios, para alabar a Dios, para darle gracias, para recurrir a Él en todas mis necesidades, recurriendo a su benevolencia, para reparar mis propios pecados. Cada uno, desde que comienza la Eucaristía, nos damos cuenta que todo es una reparación de nuestros pecados, desde que comenzamos con el acto de contrición hasta que terminamos. Siempre le estamos pidiendo al Señor en la Eucaristía que nos purifique, que nos haga dignos, que nos ayude a vivir en esa gracia, e incluso decimos: Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Verdaderamente así vivo la Eucaristía. Me preocupo para que esté todo, que me ayude a elevarme y que ayude a mis hermanos a elevarse a Dios. Ahora también realizo mi meditación diaria, o estoy un poco llevado por el activismo, por el trabajo, por las preocupaciones, y en verdad dedico en la mañana, a media mañana, no sé, a lo mejor en la tarde, a mediodía, tiempo para meditar, y trato de evitar cualquier distracción que me separa de eso que estoy haciendo. Busco y escucho la voz de Dios, así como el profeta. Medito la palabra de Dios, esa palabra que predico. Y no solamente la medito, sino que la hago o trato de hacerla mía para después comunicarla y transmitirla a mis hermanos. Rezo con atención. Qué importante es cuando hablamos de rezar, que no se trata solamente de leer fórmulas, como pudiera ser ya la liturgia de las horas, sobre todo en los salmos, sino en esta es oración personal, profunda, íntima. La hago con conciencia. Por supuesto que la lección divina, por supuesto que la liturgia de las horas, que no solamente porque están mandadas, sino porque en verdad la experiencia de vida de la Iglesia pues nos enseña que es fundamental. Yo recuerdo muy bien a nuestro director espiritual que teníamos en el seminario, que nos decía que cuando hay una deserción sacerdotal, por ahí comienza, empezando a dejar la oración, la meditación, la contemplación, el silencio, el tiempo necesario para comunicarnos con Dios. Bien lo dice aquel principio filosófico: ninguna potencia activa puede dar más allá de su género. O sea, nadie da lo que no tiene. Si nosotros no estamos llenos de Dios, qué difícil va a ser darlo a los demás. Nadie da lo que no tiene.
Y para llenarnos de Dios, por fuerza necesitamos entrar en nosotros mismos para poder llenarnos de ese regalo del Espíritu que el Señor nos da cada que nos comunicamos con Él. Ahora, pues hay muchos distractores. Trato de quitarlos, sobre todo buscando un lugar, una hora y haciendo un silencio interior para poder verdaderamente dialogar con Dios. Hago mi liturgia de las horas diariamente. Lo hago de una manera digna, atenta, devota. Soy fiel al compromiso que hice con el Señor. Rezo en nombre de toda la iglesia. O sea, no solamente pensando en mí mismo, sino en mis hermanos, en aquellos que el Señor me ha encomendado. Sabemos que existe la comunión de los santos y qué fuerza y qué valor debe de tener la oración cuando la hacemos en conciencia, pidiendo por toda la iglesia. Ahora, algo que yo creo que todo sacerdote nos debemos de preguntar. ¿Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es el verdadero amor de nuestra vida, de mi vida? Observo con alegría el compromiso de mi amor hacia Dios en aquello que me va pidiendo diariamente, como puede ser en mi vida de desprendimiento, en mi celibato, en el respeto, la obediencia, la comprensión a mis superiores. Me dejo llevar por mis impulsos, por mis deseos, por mis malos pensamientos e incluso a través de las pláticas, a través del chat, a través de las redes sociales e incluso llego a mantener conversaciones inconvenientes que no me benefician a mí y mucho menos benefician a los demás, al contrario, que pueden ser motivo de escándalo. Me he puesto próximo a pecar poniendo algunos medios que yo pudiera evitar para no caer. Por ejemplo, en la bebida, por ejemplo, en el maltrato con alguna mujer, por ejemplo, en la ambición, sobre todo por las cosas materiales. No he puesto los medios para la sobriedad, para como dice el Papa Francisco, alejarnos un poco de la mundanidad. He cuidado mis miradas, he cuidado mis palabras, he cuidado mi cuerpo. Escojo el tipo de amistades que me convienen para mi bien espiritual, o fácilmente me dejo manipular, me dejo llevar incluso por pseudas amistades que lejos de beneficiarme me perjudican. Creo que como sacerdotes tenemos que ser sinceros. Muchas de nuestras reuniones sacerdotales no son lo que deben de ser.
Sobre todo me refiero a la crítica, me refiero al chiste malsano, me refiero a la forma de convivir, sobre todo a veces con juegos de tipo hasta homosexual, el tipo de bebida que tenemos, y no porque me escandalice yo como obispo y menos como sacerdote y menos como ser humano porque se haga. Creo que incluso cuando nosotros tenemos las asambleas diocesanas aquí en la diócesis de Tarahumara, tenemos lo que le llamamos una fiesta serrana o una noche mexicana en la que nos traemos las guitarras, nos ponemos a cantar, encargamos las cervecitas y en un ambiente muy sano, religiosas, sacerdotes, laicos, convivimos y creo que es algo muy, muy hermoso que nos deja sobre todo mucho cariño, mucha fraternidad entre nosotros y que creo que no es malo. Malo es, como sabemos, el exceso. Malo es cuando aquello que es para una intención la utilizamos para otra y lejos de llenarnos, de enriquecernos, nos, nos perjudica. Por eso, qué importante es el testimonio para nuestros fieles y el testimonio para nuestros mismos hermanos sacerdotes. Precisamente el día de hoy yo comentaba con un sacerdote acerca del padre que les digo que en estos días falleció. Él era un sacerdote de la diócesis de León y desde que yo me acuerdo, cuando yo viví en la diócesis de León precisamente, llegué hasta ir a su casa y a la casa de algunos de sus compañeros. Cada 8 días había una comida, había una cena, eran 5, 10 compañeros y una convivencia muy bonita que nos unía en fraternidad y que nos ayudaba a desahogarnos un poco, a relajarnos, a convivir sanamente. Y creo que esto es muy positivo, muy bueno. Y ahora lo comentaba con este sacerdote, me platicaba que el martes todavía tuvo una última cena con sus compañeros ahí en León y ahí les dijo que se sentía un poquito mal y que iba a hacerse unos exámenes. Y para sorpresa nuestra, eso fue el martes y el viernes él falleció. Desgraciadamente por causa del COVID, pero a lo que voy es que el convivir con los hermanos es mucho, muy importante, pero no hay que buscarlo como pretexto para sacar traumas y dificultades que vamos acarreando. Si nos ayudan a superarlas y crecemos, adelante. Pero si no, más vale buscar otras formas que nos ayuden a crecer en la fraternidad, en la comunión, en la diocesanidad y que sea algo positivo para nuestra vida, no algo negativo. Ahora, también es importante reflexionar, como les digo, es muy importante el testimonio sacerdotal y algo que también observa y ve la gente es la pobreza en que vivimos. Y no se trata, sabemos nosotros, únicamente de una pobreza material, que también es muy importante y es un don y es un carisma como la puede vivir alguna congregación religiosa o como la deberíamos de vivir los religiosos. Pero también como sacerdotes creo que lo más importante es no estar apegados a ciertos bienes, a ciertas personas,
a ciertas circunstancias que nos esclavizan. Y por eso la pregunta sería en nuestro examen de conciencia: ¿cómo vivo la pobreza? ¿Pongo mi corazón y está mi corazón en Dios, desapegado a las cosas materiales? ¿Estoy dispuesto a renunciar para servir mejor a Dios? Renunciar a ciertas comodidades, a ciertos proyectos personales, a caer en las redes del consumismo. Hago lo posible para vivir con la libertad de los hijos de Dios, o me siento atado, esclavizado a algo o a alguien. Aprovecho mis momentos de descanso, de vacaciones. Recuerdo que siempre soy sacerdote dentro del templo y fuera del templo, en mi trabajo pastoral y en mi trabajo del espíritu, sobre todo cuando tengo algún descanso, algunas vacaciones, algún momento de retiro. Recuerdo que siempre soy sacerdote y sacerdote para siempre. En mi vida hay pecados de soberbia. Ya lo meditaremos conforme a lo que el Papa Francisco nos enseña. Ya tendremos oportunidad de profundizar un poco más en esto. Pero ahorita por lo pronto sabemos que por el pecado de soberbia entró el mal al mundo, como también por la humildad y la sencillez de un hombre, pues entró la salvación. Pero ¿cómo está mi vida? Interior y exterior. Soy un poco prepotente, autoritario, soy un poco manipulador, abuso de los dones, de las cualidades que Dios me ha dado y las utilizo para mi propia conveniencia, para mi propio provecho, o ayudo a que otros se sirvan de esos dones, de esas cualidades para su santificación. Me cuesta trabajo perdonar. A veces soy demasiado orgulloso, soy demasiado rencoroso, soy soberbio, no me doblego. A veces quiero imponerme en mis ideas, en mi forma de actuar. ¿Cómo soy? Qué importante es que me meta dentro de mí mismo y vea hasta qué punto, como le llamaban los antiguos directores espirituales, tengo esa pasión dominante que no me deja libre, la soberbia. Decía el catecismo del padre Ripalda: contra soberbia, humildad. Soy humilde, soy sencillo, me siento pobre, verdaderamente dependo de la gracia, del amor de Dios en mi vida. En ella confío, en ella me refugio. También ¿cómo está mi obediencia? Ahorita hablando de soberbia. Sí, soy consciente de que, como dice aquel dicho, Nisi in episcopo,
nada sin el obispo. Y no se los digo porque yo sea obispo, sino en realidad creo que desde que nacemos bajo una autoridad que es la de nuestros padres, que es la de nuestra Santa Madre la Iglesia, que es la autoridad de Dios. Y no porque seamos o tengamos algún cargo, no dejamos de obedecer. Y verdaderamente en la base de mi ministerio sacerdotal está esa humildad para recibir dócilmente órdenes, consejos, correcciones, ciertamente del obispo, pero también de mi párroco o de mi decano o de alguna persona que tiene alguna autoridad sobre mí, incluso de las mismas autoridades civiles cuando actúan conforme a la moral cristiana. Rezo por el Santo Padre, rezo por mi obispo, rezo por mi párroco, rezo por mis hermanos sacerdotes, rezo por mis padres, rezo por aquellos que ostentan alguna autoridad. Verdaderamente en mis intenciones siempre los tengo presentes. Pues bueno, pasemos a otra pregunta que es muy importante y lo tratábamos precisamente en la introducción. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? Especialmente con mis hermanos sacerdotes. ¿Me he desinteresado egoístamente de ellos? ¿Siento apatía, indiferencia, frialdad? ¿Los he criticado fuertemente? Acuérdense que yo les decía también que la comunión y el vernos unidos es un testimonio muy fuerte para la comunidad. Yo les digo por experiencia, nunca critiquemos a un hermano sacerdote. Es curioso ver entre profesionistas, por ejemplo abogados, doctores, que entre ellos a veces no se echan tierra. Y nosotros como sacerdotes, cuántas críticas que destruyen y que a veces acaban hasta incluso con la fama del hermano. Ahora también he estado del lado de aquellos hermanos que más me necesitan por la enfermedad, porque están en una parroquia que no tiene las mismas oportunidades de las que yo tengo, aunque ahorita por el COVID pues estamos muchas iglesias en crisis económica, pero es el momento de sacar los ahorros, es el momento de poner a disposición lo poquito, lo mucho que tengo, y me he preocupado por hermanos que verdaderamente lo necesitan. Los trato a ellos con caridad, con paciencia, como si fueran el mismo Cristo. Y si de eso digo de mis hermanos sacerdotes, también lo puedo decir de aquellas personas que están conmigo, que viven, que trabajan o que frecuentan el apostolado donde yo estoy. ¿Cómo los trato? En fin, creo que el examen de conciencia se puede ver desde muchos aspectos. Ya nada más quiero tratar algunos más que creo que nos pueden ayudar a reflexionar y hacer una buena reconciliación. Y uno de ellos es precisamente el preocuparme. Me preocupo de que haya continuadores de la obra de Cristo de acuerdo a mi vida sacerdotal. Es decir, me preocupo por las vocaciones. Soy testimonio para jóvenes, para niños, para que ellos también abracen y quieran seguir la vida que yo he elegido. Que el Señor
a la que el Señor me ha llamado. También he tratado de darme a los demás viviendo el Evangelio. Manifiesto la caridad a través de mis obras. Veo a Cristo especialmente en aquellos que sufren. Me distingo por mi espíritu de servicio, o desgraciadamente quiero que nada más me sirvan a mí. Y mi autoridad la hago como un servicio. Y por último, y con esto quiero terminar, recurro lleno de esperanza a la Santísima Virgen María como intercesora. Recordemos que ella es madre del sacerdote, y ella, madre del divino sacerdote, seguramente que quiere lo mejor para nosotros, pero recurrimos a ella, cultivo la piedad mariana, reservo espacio para comunicarme con ella a través del Santo Rosario, del Ángelus, de alguna devoción en especial, como pudiera ser a la Virgen del Carmen, como pudiera ser a la Santísima Virgen de Lourdes, de Fátima, a la misma Virgen de Guadalupe, etc., bajo alguna vocación que me impulsa, que me anima, que me lleva. Recuerdo que recurriendo a ella puedo vencer la tentación, puedo vencer el demonio, puedo vencer la concupiscencia, la mundanidad. Pues bueno, ojalá que este examen nos ayude. Ahora sí que se los dejo de tarea, y cada uno esto y algo más que traiga en su corazón, guárdelo para reconciliarse, expresarlo, manifestarlo a través del sacramento, y así se ponga en paz con Dios, y que viva la gracia. Yo recuerdo que antes nos decían, para hacer una buena confesión, piensa en 3 cosas: cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tus hermanos, y cómo está tu relación contigo mismo. Creo que este examen que hemos tenido abarca las 3 cosas, y ojalá nos sirva. Pues ánimo, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, nos bendiga. Yo también, si tengo oportunidad, lo haré, es decir, buscaré el sacramento de la reconciliación, para que también estas palabras pues lleguen más profundamente al corazón de cada uno de ustedes. Ya en la próxima sesión hablaremos ya propiamente del tema que quiero tratar, y que ya les diré, que era conforme les decía en la introducción al magisterio del Papa, lo que quiere y lo que pide de nosotros sacerdotes. Pero no podemos comenzar unos ejercicios, nuevamente insisto, sin estar en estado de gracia. Y si ya lo estamos, bendito sea Dios, ánimo, pero no nos haría mal acercarnos al sacramento de la reconciliación. Pues pidamos unos por otros, y que esta reconciliación nos una como iglesia, nos una como hermanos, y nos ayude a sacar abundantes frutos de estos ejercicios. Hasta la próxima.